Gálatas 5:13, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia dice: Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Cierre sus ojos. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Señor, le rogamos que nos ayude, que nos bendiga, que sea con cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón. Señor, permítanos que esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Señor, ayúdenos para que podamos ser edificados a través de ella. Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y rogamos que nos pueda usar para su gloria, para su honra, Señor, pues todo lo haremos para ti. Señor, te damos gracias y rogamos del cielo su bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Isaías, búsqueme 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Antes de entrar a la palabra, para que usted ponga atención a esto, que es muy importante, los niños. Atención los niños. 1 Tesalonicenses 2:13, Isaías, por favor. ¿Ya? Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, te está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que Pablo le daba gracias al Señor por la iglesia de Tesalónica, porque ellos habían entendido que quien se parara aquí adelante a predicar era la palabra del Señor y no la recibieron como palabra de hombre. Así que Dios nos ayuda a nosotros para entender esto. Cada vez que alguien se sube acá, es un refuerzo, ¿cierto?, de la predicación pasada que tuvimos para la gloria del Señor. Amén. Hace un tiempo atrás, no sé si usted se recuerda, para hacer una introducción breve, nosotros hablamos acerca del libro de la Odisea, ¿se acuerda o no? ¿No? Bueno, para los que no estaban en esa oportunidad, en el libro de la Odisea de Homero se habla de dos monstruos grandes marinos, ¿cierto? Uno se llamaba Escila y el otro se llamaba Caribdis, ¿ya? Ambos por ahí son representados con imágenes de mujeres, ¿cierto? Pero estos monstruos estaban ubicados uno a cada orilla del canal por donde debían pasar los barcos, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando los marineros navegaban, tenían que evitar, ¿cierto?, sí o sí, a estos dos grandes monstruos que estaban postados uno al lado del otro, porque era muy probable que en este navegar o se acercaran mucho a Caribdis o se acercaran mucho a Escila, y en ambos casos, ¿cierto?, en ninguno de los dos destinos, el destino, valga la redundancia, era mejor que el otro, porque caían en uno de los dos y seguramente eso significaba la destrucción segura de la embarcación y por ende también la muerte de su tripulación, ¿ya? De manera que los que navegaban, ¿cierto?, los barcos que navegaban por estos canales, por estos lugares estrechos, debían hacerlo con la mayor pericia posible, de tal manera que tenían que navegar justo por el medio del canal para así evitar caer en manos, ¿cierto?, de ambos monstruos. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acordaron ahora? Ya, muy bien. Gracias, Isaías. Entonces, lo que queremos exponer esta tarde, que ya lo vimos también en esa oportunidad y una breve introducción, es que los cristianos, nosotros, ¿cuántos son cristianos acá? Tenemos una tarea similar, tenemos también un desafío similar en nuestros días, con la diferencia que nosotros no estamos lidiando con monstruos mitológicos, ¿cierto?, sino que nosotros estamos lidiando con enemigos muy reales que nosotros vamos a tener que cuidarnos durante toda nuestra vida cristiana si nosotros queremos crecer en santidad. ¿Cuántos quieren crecer en santidad? Amén. Entonces nos referimos a dos grandes amenazas que en ese tiempo nosotros tratamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Contra las cuales nosotros debemos de luchar en nuestros días, que son por una parte el legalismo y por la otra el libertinaje, ambos monstruos a cada lugar. En palabras a lo mejor o lenguaje más teológico hablamos del legalismo y también del antinomismo, y vamos a explicar, ¿cierto?, a hacer un refuerzo respecto a ese término como lo hicimos la vez anterior. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Si nosotros nos descuidamos al navegar a través de este estrecho canal de la vida cristiana, fácilmente vamos a poder caer en uno
o en el otro, ¿cierto? O en las garras del otro, hablando de estos dos monstruos que son el legalismo y el antinomismo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Cuyo resultado va a ser igualmente desastroso, caigamos en uno o caigamos en el otro. Y aunque a primera vista parecen dos monstruos distintos, vamos a ver también y vamos a reforzar que estos dos monstruos vienen del mismo vientre, por lo tanto son mellizos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Cuál es la naturaleza de estos peligros que vimos en esa oportunidad que amenazan la verdadera santidad en nuestras vidas? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, para poder definir lo que es legalismo y para definir lo que es antinomismo, primero tenemos que establecer lo que no es legalismo. ¿Ya? No sea como dice un pastor que vamos a sacar el agua de la bañera y también echemos al niño afuera, sino que saquemos solamente lo que corresponde. Entonces, ¿qué no es legalismo? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Ponga atención. ¿Qué no es legalismo? Bueno, en primer lugar, el ocuparnos y el preocuparnos de nuestra vida de santidad personal no es legalismo. Que nos ocupemos, ¿cierto?, respecto de nuestra santidad. La Biblia nos enseña claramente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que a todo el que el Señor justifica, ¿cuánto el Señor lo ha justificado acá? Amén. A ellos también los santifica. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nos enseña también que nosotros tenemos un grado de responsabilidad personal en el proceso de santificación que comienza cuando nos convertimos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, eso no es legalismo que nos preocupemos de nuestra santidad. Díganle al que está a su lado, tienes que preocuparte de tu santidad personal. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Quién es el que tiene que limpiarse según lo que vemos acá? ¿Quién es el que tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu? Nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 8:13 nos dice también, porque si viven conforme a la carne, ustedes van a morir, pero si por el Espíritu hacéis vivir, ¿cierto? Hacéis morir, las obras de la carne, entonces viviréis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vives conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, somos nosotros. Pues dígalo nuevamente al que está a su lado. Somos nosotros. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? A través de la dependencia del Espíritu Santo, morir las obras, hacer morir las obras de la carne. Porque es la única forma que nosotros vamos a vivir. Por lo tanto, en primer lugar, eso no es legalismo. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra santidad, recuerden cuando predicamos la otra vez y hablamos de que la santidad no es una opción. Dios nos manda a través del apóstol Pedro y dice, sean santos porque yo soy santo. Por lo tanto, no es una opción. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, algo que también no es legalismo es cuando nosotros cumplimos la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y lo utilizamos en nuestra vida como una norma de vida, ¿cierto? Para poder seguir los mandatos del Señor. Eso tampoco es legalismo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Aunque la ley moral ya nos condena, porque Cristo pagó, aunque la ley moral ya no nos condena, porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan gracias al Señor por acá? Por esto, sigue siendo la norma moral por la cual nosotros debemos también guiarnos y por la cual debemos distinguir las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Dice Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que a la ley la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. O sea, no es legalismo que yo me preocupe de mi santidad, que yo trabaje en mi santidad. No es legalismo que yo ocupe, ¿cierto?, la palabra de Dios como una conducta de vida. Y en tercer lugar, no es legalismo que yo también restrinja mi propia libertad por amor a Dios, alabado sea el nombre del Señor, por el cuidado de mi alma y por también amor a mis hermanos para no serles tropiezo, alabado sea el nombre del Señor. Eso tampoco es legalismo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Hay ciertas cosas que pueden ser legítimas para cualquier persona, pero no para mí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Porque hay cosas que a lo mejor a otras personas le pueden ser legítimas, pero para mí no.
Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. De manera que hay cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Que por amor a su alma, ¿cuántos cierto tienen amor por sí mismos para servir al Señor? Por amor a su alma, por el cuidado que tienen que tener por su propia santidad, vamos a tener que restringirnos de ciertas cosas que son perfectamente a lo mejor legítimas para otras, y eso tampoco es legalismo. ¿Se entiende? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Legalismo entonces no es ni preocuparme de mi santidad, ni usar la palabra de Dios como una conducta de vida, ni tampoco, ¿cierto?, restringirme de mi propia libertad por amor a Dios, por amor a mi propia alma y por amor también a mis hermanos, para no ser tropiezo para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Como ya dijimos, ¿cierto?, y sacamos el agua sucia de la bañera, vamos a tener que definir ahora brevemente lo que es el legalismo, ¿cierto? Y una definición muy común es que el legalismo consiste en tratar de ganarse la salvación por hacer buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Esa es la forma más sencilla de definir lo que es el legalismo. El problema es que esa definición es un poco estrecha, alabado sea el nombre del Señor, porque el legalismo es mucho más sutil que eso, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Ciertamente todo aquel que está tratando de ganarse la salvación por sus buenas obras es un legalista, porque la salvación no es por obra, sino que es por fe, ¿cierto? Es un regalo de Dios y es por gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el legalismo, como les decía, es un problema más sutil y que también puede ser mucho más letal, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? El legalista piensa que si Dios es tan restrictivo, si Dios es tan abundante en su provisión y en su bendición, entonces consecuentemente yo tengo que lograr su favor, ¿cierto? Ganándola. El legalista dice, voy a tener que ganarme el favor de Dios, ¿ya? Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que obedecer a Dios, no porque lo amamos y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener su favor. Esa es la esencia del legalismo, ¿ya? Pensar que vamos a tener que ganarnos el favor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Si usted quiere ver un legalista, ¿qué tiene que hacer? Mirarse frente al espejo. Mirémonos frente al espejo nosotros cada día. Porque el legalismo es algo que está impregnado en nuestro ADN espiritual, ¿ya? Eso está en nuestro torrente sanguíneo. Llevamos dentro de nosotros, todos nosotros, un legalista. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que pelear con eso todo el tiempo, y para eso tenemos que leer la Escritura, tenemos que orar, tenemos que venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que ofrendar, tengo que diezmar generosamente para que entonces Dios me acepte, me bendiga o me prospere económicamente. Eso es lo que dicen los legalistas. Si yo doy al Señor, Dios me va a dar más de lo que yo le doy. Y si bien es cierto una promesa del Señor, no debemos hacerlo esperando la retribución, sino que hacerlo por amor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez usted se ha levantado a las 5 de la mañana a orar y ha estado 1 hora orando, gloria al Señor, y ha estado otra hora leyendo la palabra, ¿cierto? De tal modo que sale a las 7 de la mañana de su casa y dice, no, hoy día sí que va a tener que ser un día espectacular porque oré 1 hora en la mañana y leí la palabra 1 hora. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Hoy Dios sí que tiene que bendecirme, dicen algunos, porque oré, porque leí la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. O otros, ¿cierto? Cuando tienen la posibilidad de ayunar varios días, terminan el ayuno y lo entregan y dicen, no, ahora sí, ahora vengan los demonios para acá, a ver con qué se van a encontrar. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la esencia del legalismo, ¿ya? Y el Evangelio de Jesucristo, que es el remedio para esta enfermedad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Nos muestra y nos mueve a nosotros a obedecer a Dios por el hecho de solamente haber sido aceptados en Cristo Jesús. O sea, únicamente por gracia y únicamente por fe. Eso es lo que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuánto dan gracias al Señor por aquello. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, el legalismo lo que hace es poner al caballo no adelante de la carreta, sino que lo pone atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esa misma visión distorsionada de Dios, de que yo puedo recibir, ¿cierto?, haciendo los favores de Dios y de sus mandamientos, que produce el legalismo, también está al otro extremo el antinomismo, que es en el que nos vamos a enfocar hoy en día,
que es el monstruo que está al otro lado de la orilla del canal, y que la palabra antinomismo básicamente es una palabra que está compuesta, yo digo, por dos palabras griegas que son anti y nomio. ¿Ven? Qué bonito. Antinomio. ¿Qué significa, cierto? Anti significa en contra y nomio significa ley. Vale decir en contra de la ley o, cierto, en contra del nomos, en contra de la ley. ¿Ya? Básicamente, a diferencia del legalismo, el antinomismo dice que nosotros podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando la ley moral de Dios. O sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como libertinaje, o en algunos lugares también como hipercalvinismo, hagamos lo que queramos, total, ya somos salvos, podemos hacer lo que queremos, da lo mismo la palabra, da lo mismo los mandatos, da lo mismo la santidad, da lo mismo buscar a Dios, total, tengo libertad y soy salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, da lo mismo cómo nos comportemos, da lo mismo lo que hagamos, porque Dios es tan bueno, ¿cierto? Y aquí sale el buenismo del que a veces nosotros, en el cual ponemos a Dios, al Dios que nosotros nos hemos formado, no el Dios de la Biblia. Dios es tan bueno, alabado sea el nombre del Señor, que no necesitamos mandamientos para vivir una vida de santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Total, ahora yo soy salvo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Ahora, ¿por qué el antinomiano también desprecia la palabra del Señor? También porque desprecia, ¿cierto?, la ley de Dios. Porque también es incapaz de ver la bondad de Dios en la ley, no ve la bondad del Señor en los mandatos del Señor, ¿ya? Y por supuesto, hermanos amados, que hay muchos antinomianos que no se ven a sí mismos como antinomianos, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Puede que incluso hay algunos aquí en nuestro medio, porque esto más que algo o el lenguaje teológico es una actitud del corazón, ¿ya? Es como el pensamiento de decir, no importa si Dios me acepta tal como soy, alabado sea el nombre del Señor. Su amor, dicen algunos, es incondicional. Su gracia es tan abundante que yo puedo darme el lujo de ser yo mismo, alabado sea el nombre del Señor. Y eso no suena mal, ¿cierto? Que Dios pueda aceptarme tal como soy y que no haya transformación en mí, alabado sea el nombre del Señor. Les decía a los hermanos de la escuela dominical de Nantes que decir una media verdad, ¿cierto? Como si fuera toda la verdad que eso sencillamente es una mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por eso que tanto el legalista como el antinomiano pueden apelar a la Biblia, porque aquí algunos se ponen bíblicos para defender, ¿cierto?, su postura. Pueden apelar, bien digo, a la Biblia para apoyar su posición, porque ellos en la Biblia buscan medias verdades. Pues si un texto sacado de su contexto, obviamente se va a convertir en un pretexto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, vemos ahí en la Escritura, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:22, ¿cierto? Absteneos de toda forma de mal. En 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. En 1 Pedro 2:11, ¿cierto? Que se abstengáis de los deseos de la carne que batalla contra el alma, ¿cierto? Podría decir un legalista. Y al otro lado tenemos a los antinomianos que podrían hacer, ¿cierto? Y representar con tanta fuerza, la sobreabundante provisión de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, su amor incondicional, ¿cierto? Como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 14, pues ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y eso, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque ahí se toman ellos, alabado sea el nombre del Señor, para poder hacer lo que quieran. Total, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los mandatos de Dios, sino que estamos bajo la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y si nosotros hiciéramos un top 10 de los versículos más mal utilizados en la vida cristiana, aquí tenemos uno de ellos, yo creo que estaría dentro de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, antes de avanzar y de esta introducción, quiero que nosotros estemos claros, hermanos, de lo que realmente significa el legalismo y el antinomismo, la naturaleza teológica y práctica de aquello. ¿Ya? Voy a repetirlo una vez más, para que nos pueda quedar claro, alabado sea el nombre del Señor, y podamos avanzar en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? El legalismo lo que hace es tener una imagen distorsionada de Dios que lleva al legalista a tratar de ganarse su favor a través de su obediencia. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. O sea,
Dios me tiene que bendecir porque yo hice esto, Dios me tiene que bendecir porque hice esto otro, Dios me tiene que bendecir porque hago esto y otro. Tal como el fariseo, ¿cierto? Que se paró delante del templo ahí y decir, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo oro, yo doy mis diezmos, no soy como este fariseo, no soy como este publicano que está aquí a mi lado, alabado sea el nombre del Señor. Y él pensaba que por hacer esas cosas, automáticamente Dios lo iba a bendecir. O sea, trataba de ganarse el favor de Dios a través de su falsa obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. El legalista lo que hace es desconectar la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios y por lo tanto comienza a ver a Dios como si fuera una especie de vigilante magnificado, ¿cierto? Que está ahí arriba en los cielos, que nos está vigilando para ver si nos estamos divirtiendo, como las hermanas que están ahí, las mandolinas, que parece que están divertidas porque se están riendo. Y decirnos, ¿cierto? Nos están divirtiendo más de la cuenta para prohibirnos eso. Es como, eso es lo que vemos en el legalista, ¿cierto? El legalista ve que Dios arriba está en el cielo como un guardia que está, si nos divertimos más de la cuenta, ahí viene Dios a prohibirnos lo que estamos haciendo para no divertirnos más de eso, ¿ya? Entonces hemos visto más allá que esa misma perspectiva distorsionada desde la ley de Dios también es el antinomismo, ¿ya? Ambos han distorsionado, ambos han separado, ambos han divorciado la ley de Dios del amor y de la bondad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es ese vigilante que está en el cielo, ¿cierto? Preguntando o viendo, ¿cierto? O prohibiéndonos todo lo que nos gusta. ¿Sabe cuál es la misericordia de Dios para nosotros? Es como ese padre que está en la cocina y ve a su hijo que está jugando con un cuchillo. Y si usted viera a su hijo que está jugando con un cuchillo, ¿qué le va a decir? Hijo, no juegues con ese cuchillo porque te puedes cortar. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios nos habla a nosotros, Dios nos ayuda, ¿cierto? Dios nos dirige porque Él también nos ama. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por aquello? Porque la ley de Dios, ¿saben lo que es? Es una expresión del amor de Dios. Es una expresión de la bondad de Dios. Había un conocido teólogo francés, ¿cierto? Que él expresaba a través de sus palabras y señalaba él que la única diferencia que había entre un legalista, y un antinomiano es que el legalista decide llevar su carga con pesadez. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, bueno, el legalista es bueno, hay que obedecer, hay que ir a la iglesia, hay que estar en el coro, hay que tocar, hay que pararse, hay que cantar, alabado sea el nombre del Señor, hay que dar la gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y dicen por ahí que no hay un legalista feliz, alabado sea el nombre del Señor, porque no se puede. No se puede ser feliz llevando las cargas, ¿cierto?, de cumplir por cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. O sea, el legalista decide cumplir o asumir la carga con pesadez, mientras que el antinomista, por el otro lado, decide no llevar la carga. Alabado sea el nombre del Señor. Rehúsa de llevar la carga, la quita de encima, pero ambos ven a Dios bajo esa misma luz. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso decíamos al principio que antinomismo y legalismo vienen del mismo vientre. Alabado sea el nombre del Señor. El legalista le pesa hacer las cosas y el antinomiano no las quiere hacer. Total, ya somos salvos y no, da lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Estamos acá, ¿cierto? Sí. Qué bueno, porque ese silencio me demuestra que estamos escuchando la palabra del Señor. Y ese era el problema que había en Galacia. Ese era el problema que había en Galacia, que estaba aconteciendo en esta iglesia, ¿ya? Cuando Pablo predica el evangelio, ¿cierto?, en aquel lugar y se forma esta congregación en Galacia, él después se va de este lugar, ¿cierto? Y esta iglesia queda joven, una iglesia joven como nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos son jóvenes acá? Y la iglesia, como era joven, ¿cierto? Y la iglesia era generalmente, estaba formado, ¿cierto?, en su mayor parte de personas gentiles. Comenzaron a entrar en la iglesia un grupo de personas que se llamaban los judaizantes. ¿Se acuerdan los hermanos de la escuela dominical? Y resulta que estos hermanos, los judaizantes, ¿cierto?, ellos querían que los gentiles... ¿No la pueden abrir, por favor, hermano? Hermano, aquí, despertaron. Los de Galacia, ¿cierto?, ellos decían que no podían, ¿cierto? Se habían metido en la iglesia de Galacia, estos judaizantes, que estaban obligando, ¿cierto?, a los gentiles a judaizar. ¿Se acuerdan o no?
El problema era que estos falsos creyentes, ¿cierto? Esos falsos maestros querían que los gentiles que estaban en Galacia se circuncidaran, y ellos no eran judíos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, los judaizantes querían obligar a la iglesia de Galacia a ganar el favor, a ganar el mérito de Dios a través de la circuncisión. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso, ¿cierto?, era el legalismo judío que estaba sobre la vida de aquellos judaizantes. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Y ellos insistían en que los inconversos, los gentiles, tenían que sí o sí, para ser salvos, para poder llegar, ¿cierto?, a recibir las bendiciones de Dios, tenían que circuncidarse, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Pablo le responde a la iglesia de Galacia alzando la voz y diciéndole y recordándole a la iglesia de Galacia que la única forma de ganar esta salvación es por gracia y es solamente por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por la fe a través de la cual nosotros caminamos. ¿Cuántos caminan por la fe acá? Y que el Espíritu Santo, ¿cierto?, que habita en nuestro corazón y nos ayuda a caminar en esta vida cristiana, ¿cierto?, es el que también nos ayuda a hacer crecer la santidad en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso comienza diciendo en el capítulo 5, versículo 1, a los hermanos de Galacia, Pablo le dice, oiga, atentos, estén firmes, cuidado, le dice, estén firmes en la gracia, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, para los hermanos de Gálatas, confiar en la circuncisión para ser aprobados por Dios, era tan aborrecible, ¿cierto? Era tan aborrecible este acto de legalismo como los pecados que después el apóstol Pablo nombra de los versículos 16 hasta el 29, alabado sea el nombre del Señor, estos actos, alabado sea el nombre del Señor, estos pecados licenciosos que son enumerados en este lugar, que es el otro extremo, ¿cierto?, en el cual hubieran caído, ¿cierto?, los Gálatas. O sea, ellos estaban enfrentados, los Gálatas, los hermanos de Gálatas, a esta situación. Porque por una parte tenían un grupo que los quería hacer judaizar, los quería amarrar, ¿cierto?, bajo el legalismo, y por la otra tenían otro grupo que quería llevarlo, ¿cierto?, al libertinaje, cumpliendo, ¿cierto?, y dando rienda suelta a la obra de la carne, como dice el capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Que Dios nos ayude. Y por eso Pablo, si ustedes se van y leen el Gálatas hacia atrás, Pablo le reclama, ¿cierto?, a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3, versículo 1, le dice, oh Gálatas, le dice. ¿Se acuerdan? Gálatas insensatos, le dice. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién les llamó la atención? ¿Quién les vendió la pomada, por decir de alguna forma, que a vosotros, ¿cierto? ¿Quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? Para no navegar por el medio, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les pasó, amados hermanos Gálatas? Le dice Pablo, versículo 2. Esto solo quiero decirle, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Recibimos el Espíritu porque hicimos algo bueno nosotros o lo hicimos solamente por el oír con la fe? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Versículo 3. Y le continúa recriminando, ¿tan necios sois? Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Oiga, Pablo era duro con la iglesia de Galacia y nosotros a veces no queremos recibir palabras duras porque no, que Dios es tan bueno. Sí, Dios es bueno, pero el miércoles acuérdense que nos habló que también era fuego consumidor. Tan necio soy, le dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado en el espíritu, ahora va a terminar en la carne. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque ustedes son legalistas o lo hace, cierto, porque esto lo recibieron con fe? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces continúa diciéndole, cierto, en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad. Ya Dios nos hizo libres. ¿Cuánto el Señor nos hizo libres acá?
Y cantamos, ¿cierto? Jesús me dio la libertad y hay libertad y cantamos, ¿cierto? Respecto de la libertad de Dios. Por lo tanto, si Dios nos hizo libres, no volvamos nosotros a estar bajo el yugo de la esclavitud en ninguno de los dos extremos, ni en el legalismo, ni en el antinomismo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí Pablo dice, versículo 2, yo Pablo les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquellos que se habían circuncidado y aquellos que querían pretender ser legalistas. Pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino que lo único que vale es la fe que obra por el amor. O sea, ni uno de los dos extremos me vale, ni el antinomismo ni el legalismo, solamente la fe, alabado sea el nombre del Señor, que obra a través del amor, la fe que salva, que demuestra su carácter auténtico mediante las obras de amor, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 7 le dice. Gálatas, otra vez le dice el Señor, a través del apóstol Pablo, ustedes iban corriendo bien, ustedes iban caminando bien. ¿Qué les pasó? ¿Qué les estorbó? Alabado sea el nombre del Señor, para no obedecer a la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, que Dios nos hizo libre nomás, démosle nomás. No, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo aplicamos en un extremo y lo aplicamos en el otro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensarais de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, o sea, el que lo estaba obligando a judaizar y ya estaba sentenciado. Versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se mutilasen los que os perturban, termina hablando el apóstol Pablo, hasta el versículo al cual nosotros llegamos. Porque nosotros, hermanos, dice, ¿cuántos son hermanos acá? A libertad fuisteis llamados. Versículo 3, Isaías, por favor. A libertad fuisteis llamados. Pero dice, solamente si hemos sido libres, porque hemos sido libres, ¿cierto? No usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino dice, sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, el propósito de la gracia es liberar a los prisioneros. ¿Cuántos eran prisioneros acá? Amén. La gracia, ¿cierto?, libera a los prisioneros y le imparte vida, ¿cierto?, a los que están muertos en delito, en pecado, como estábamos nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si usted y yo usamos la gracia nuevamente para esclavizarnos y empobrecernos por causa de tomar y hacer malas decisiones y satisfacer la carne, déjeme decirle que estamos dejando la gracia totalmente de lado. Alabado sea el nombre del Señor. De esa manera no estamos usando la gracia para que cumpla su propósito en nosotros, porque la gracia nos libera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si usted usa la gracia para también si usted usa su libertad para anular su libertad, la realidad es que entonces muchas cosas no han cambiado desde el momento en que supuestamente nacimos de nuevo. Si usamos nuestra libertad para anular nuestra libertad, parece trabalengua, pero es así. Si usamos nuestra libertad para anular nuestra libertad, en realidad muchas cosas entonces realmente nosotros no han cambiado. Y esa es la palabra, ¿cierto?, que nos confronta en Romanos capítulo 5, versículo 20, porque la ley dice que se introdujo para que sobreabunde el pecado, pero cuando el pecado sobreabundó, ¿qué pasó? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ponga atención acá, por favor. Entonces, no crea la mentira, porque el diablo es mentiroso, que el Señor lo reprenda. No crea la mentira que usted puede seguir pecando para que la gracia abunde, porque eso fue lo que dijeron allá en Roma. O sea, yo puedo seguir pecando para demostrar que Dios realmente es bueno y que Dios es un Dios de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. No creamos la mentira entonces de que podemos seguir pecando para que esta gracia abunde, porque la realidad y lo que nos va a pegar en la cara de frente, alabado sea el nombre del Señor,
es que el pecado nos va a destruir, el pecado nos va a esclavizar y el pecado nos va a matar, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 más adelante. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde, ¿cierto?, de una manera abrumante: en ninguna manera. No, absolutamente no. Porque la gracia no es una licencia para que nosotros podamos pecar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gracia no es una libertad o una licencia para pecar. Como también la electricidad, por ejemplo, no es una licencia para que no lo electrocutemos. ¿Ya? Seguramente que podemos usar la electricidad para electrocutarnos, ¿cierto? Podemos usar la electricidad para electrocutarnos, ¿no? Pero ese no es el propósito de la electricidad. O la electricidad existe para que nos electrocutemos, ¿no? ¿Cierto? Dios creó la electricidad, ¿cierto? Y le dio la inteligencia a los hombres para poder crear la electricidad y disfrutar de los beneficios de ella, ¿cierto? Podemos tener luz, equipamiento tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no lavamos a mano, ¿cierto? Echamos la ropa a la lavadora. Incluso ya no tenemos que colgarle los cordeles, ¿cierto? Que sacamos la ropa a la lavadora y lo echamos ¿dónde? A la secadora, ¿cierto? Y así sucesivamente Dios nos ha bendecido de una manera tremenda. Por lo tanto, la gracia, como la electricidad, también está diseñada para traer vida, y donde hay pecado, no hay vida. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Avancemos más adelante, Isaías, al versículo 16 de Romanos 6. Pablo nos habla acerca de cómo el pecado nos esclaviza, y en él no estaba hablando de los pecadores, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entienda esto, hermano, que estamos haciendo una distinción, una diferencia entre el creyente que comete un pecado ocasionalmente, porque sí, sin lugar a dudas nos equivocamos, nos hemos equivocado, nos estamos equivocando y nos vamos a equivocar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a hacer una diferencia entre aquel cristiano que comete un pecado de manera ocasional y el creyente que pretende vivir una vida de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El primero está haciendo lo que no quiere, dice el apóstol Pablo. El mío está el querer, el buen hacer, pero no quiero hacer lo que quiero hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Y el segundo simplemente lo está haciendo porque quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Si cuando nosotros pecamos nosotros nos sentimos mal, bueno, déjeme decirle que esa es una señal de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo y de los nuevos deseos que tenemos dentro de nosotros, porque el deseo nuestro, ¿cuál es? ¿Agradar a quién? ¿Al hombre? Agradar a Dios. Pero a la inversa, si cuando usted peca no se preocupe, déjeme decirle que lamentablemente hay que preocuparse. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si usted peca y le da lo mismo pecar, déjeme decirle que usted ha caído en el error que cometieron los Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Que ha creído que la libertad en la cual nosotros hemos sido puestos por Cristo es una licencia para pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Si eso es así, hoy el Espíritu Santo nos dice que despertemos, porque es una conclusión mala a la cual nosotros estamos llegando. ¿Sabe por qué? Porque Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 nos enseña que la gracia fue derramada, ¿cierto? Y la gracia de Dios se manifestó, dice, para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Alabado sea el nombre del Señor. El texto nos dice que la gracia se derramó sobre nosotros, ¿para qué? Para que hagamos lo que queramos, para que pequemos como queramos. Total, Dios ya nos libertó, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para eso fue? La gracia fue derramada, ¿cierto? Para que renunciando nosotros al pecado, renunciando a la impiedad, renunciando a la maldad, alabado sea el nombre del Señor, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Es la gracia entonces una licencia para pecar? No.
Absolutamente no, y ahí lo ponemos con una mayúscula, destacado, destacador, amarillo, azul, lo que quiera usted, rosado, el destacador que quiera, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Gálatas, ¿cierto? El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le dice, hermano, volvemos al texto del inicio, hermano, ustedes han sido llamados a libertad. ¿Cuántos han sido llamados a libertad? Por lo tanto, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, no te conviertas en un libertinaje, no te conviertas, no te vayas al lado del libertinaje, no uses la libertad como una ocasión para darle rienda suelta a la carne, porque nuestro corazón es engañoso. Alabado sea el nombre del Señor. No es que Dios Dios sí, pues Dios nos ama, nos libertó, así que ahora podemos hacer lo que queremos, alabado sea el nombre del Señor. Y déjeme decirle que lamentablemente los fracasos espirituales que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana, alabado sea el nombre del Señor, son porque lamentablemente hemos mal interpretado la libertad que Dios nos ha entregado y precisamente hemos hecho lo que nos dice el texto. Hemos usado la libertad con que Cristo nos ha llamado, ¿para qué? Para darle rienda suelta a la carne, alabado sea el nombre del Señor. Y así nos hemos creído superiores a otros, no es que nosotros somos una iglesia bíblica, porque acá hemos descubierto, ¿cierto?, que no tenemos que ser legalistas, alabado sea el nombre del Señor. Así que todos aquellos que son legalistas y creen en estas cosas, que yo, que acá, que aquí, que allá, y los miramos por debajo del hombro y resulta que nosotros hemos relajado nuestra vida espiritual, alabado sea el nombre del Señor. El diablo nos ha engañado, ¿cierto? Nuestro corazón ha salido y ha dado luz, alabado sea el nombre del Señor, la maldad, y nos hemos pasado al otro extremo, alabado sea el nombre del Señor, al cual Dios no quería que fuéramos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es el lado del libertinaje? No, si total, Dios es amor. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Entonces Dios quiere que hoy nuevamente volvamos al centro, volvamos al equilibrio, no nos vamos otra vez al legalismo, sino que nos volvamos al centro para que no seamos destruidos por ninguno de estos dos monstruos, porque tenemos que responder a la gracia, ¿cierto?, al perdón inmerecido que Dios nos ha dado, alabado sea el nombre del Señor, porque ninguno de nosotros merecía lo que tenemos, alabado sea el nombre del Señor. Como lo leímos delante en Romanos 6.1, ¿acaso el discípulo que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, cuántos han nacido de nuevo a través del Espíritu acá? Amén. ¿Cuántos han nacido a través del Espíritu Santo? A quien Dios le ha entregado un perdón inmerecido, merecía su perdón, yo no merecía el perdón que Dios me dio. ¿Debemos nosotros seguir infringiendo la ley en desobediencia? Absolutamente no. En ninguna manera, dice, lo leímos delante, ¿cierto?, el apóstol Pablo. La evidencia bíblica es arrolladora con nosotros, porque no podemos seguir desobedeciendo voluntariamente a Dios y recibir, ¿cierto?, este don tan maravilloso que Dios nos ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Pablo tuvo que enfrentarse a estos cristianos falsos que trataban de tomar la libertad y la gracia de Dios como una licencia para pecar. Y no tan solamente lo hizo Pablo, sino que también Judas. En el capítulo 1, versículo 4, él también, el apóstol Judas, ¿cierto?, también condenó este concepto antibíblico de la gracia, dice. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Déjelo ahí, no vais allá, por favor. Entre quienes se declaran cristianos, ¿cuántos quizás a lo mejor hacen esto? Alabado sea el nombre del Señor. Pervierten la gracia de Dios con su conducta. Estamos en libertad, dicen algunos, de no cumplir los 10 mandamientos. Eso no es obedecer a Dios. Eso está muy mal, dicen algunos. Alabado sea el nombre del Señor. Y una rebeldía así, ¿sabe lo que hace? Refleja una actitud totalmente carnal, una actitud de un hombre y de una mujer que no se han arrepentido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos que ya están desapareciendo del asiento. Los cristianos convertidos, ¿cuántos son cristianos convertidos acá? Reconocen que guardar los mandamientos de Dios es una expresión de amor. Los primeros 4 mandamientos nos dicen aquello, ¿cierto? Nos muestran cómo amar a Dios y los otros 6 nos muestran cómo amar al prójimo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ¿cierto? Debemos de pedirle al Señor
y al Espíritu Santo que está en nuestro medio, y voy terminando con esto, que Él nos ayude. La única forma en la cual nosotros podamos cuidarnos, la única forma en la cual nosotros podamos crecer espiritualmente, la única forma en la cual nosotros nos mantengamos en el centro, en el equilibrio en el cual Dios quiere que nosotros estemos, sin irnos a un extremo y sin irnos al otro, es únicamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que está en nuestros corazones y que está también en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. El problema es que nosotros hemos cometido un error de quizá a lo mejor bajarle un poco el nivel, la importancia a la obra del Espíritu Santo, y hemos defendido más al Padre y hemos defendido más a Cristo, que está bien, no digo lo contrario, pero hemos desconocido la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, esa asistencia que Dios nos ha entregado, esa ayuda que Él nos ha entregado en nuestras vidas, Dios espera que la practiquemos con una fe activa. El Espíritu Santo espera que nosotros confiemos en Él a tal punto que nos dice también lo que nosotros hagamos, como Jesús se los dijo a sus seguidores en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y le dice el Señor: ¿por qué me llamáis maestro? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Cierto? Si ustedes no hacen lo que yo les digo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no hacen lo que yo te digo? ¿Por qué viene a la iglesia y me adora y me alaba y me dice: Señor, Padre, tú eres el dueño de mi vida, pero resulta que mi vida está totalmente apartada de lo que Dios quiere realmente para mí? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Por lo tanto, debemos hacer lo que Él hizo. Ponga atención acá. Recordemos que Él mismo dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo, el cual debemos de seguir. El Espíritu Santo viene sobre nosotros de manera sobrenatural. Es el Espíritu, el poder espiritual que viene de parte del Señor, que nos engendra, ¿cierto? Nos hace nacer de nuevo como sus hijos, como sus hijas, y nos faculta, ¿cierto?, para crecer espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos amados, usted y yo, díganle al que está a su lado, necesitamos el Espíritu Santo para vencer. Hermano, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vencer. ¿Sabe lo que necesitamos vencer? Los deseos de nuestra carne, los anhelos de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el impulso para poder vencer todas estas cosas que nos atacan y nos empujan a pecar. No, es que ahora, como somos libres y que como ahora la iglesia se relajó un poco la disciplina y todo el tema, ¿cierto? Ya da lo mismo si andamos con pantalones, ¿no? Si total, el pastor es más joven y ahora se relajó, total, hagamos lo que queramos, vámonos por el otro lado. No, hermano. No usemos la libertad con que Cristo nos hizo libre para dar ocasión para la carne. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude para poder vencer los deseos de la carne. Oh, pero a ver si podemos tomar ahora, pues si total, un poquito de levadura, no pasa nada. ¿Sí? A eso dicen algunos. Pero si alguien viene saliendo del alcoholismo, es evidentemente imposible que vuelva a hacer lo mismo, porque eso lo va a llevar, ¿cierto?, nuevamente a caer en las garras del alcoholismo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados, amén. No, pues si puedo ver una película de terror, si total, somos libres, ¿cierto? Pero seguimos abriendo puertas al enemigo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. No, tenemos que dar para la iglesia, tenemos que ofrendar, sí, pero no hay que ofrendar tanto, porque Dios nos ama y Dios no necesita dinero. Si Dios es el dueño de todas las cosas, sí, amén, Dios es el dueño de todas las cosas, pero la luz no se paga con chilitos ni con gloria a Dios. La luz se paga con plata, ¿cierto? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos amados, amén. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Y déjenme decirles que ese Espíritu Santo está hoy día en nuestro medio para ayudarnos a vencer ese impulso de nuestra naturaleza humana. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, un tema sobresaliente que tenemos que cumplir desde el Génesis al Apocalipsis es que la obediencia a Dios, no obligada, sino que por amor, trae bendiciones. Hay bendiciones para la obediencia y hay consecuencias para la
su obediencia. Por lo tanto, respondamos a este don gratuito que Dios nos ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. La respuesta piadosa ante la gracia divina del Señor produce buenas obras. Y los siervos y las siervas de Dios, ¿cuántos son siervos y siervas de Dios? Que andan en ella, producen buenas obras constantemente. Por lo tanto, hermanos, vuelve el Señor a reiterarnos hoy en día a través de esta palabra que el Espíritu Santo, ¿cierto?, está aquí disponible para ayudarnos. El Espíritu Santo está aquí disponible para asistirnos. El Espíritu Santo está aquí disponible para perdonarnos, porque nos hemos apartado del camino que Dios quería y que trazó por sobre nosotros para seguir caminando. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo está en nuestro medio para ayudarnos, para bendecirnos y para derramar sobre nosotros su gracia, su favor, su misericordia, para ayudarnos, ¿cierto?, a continuar adelante caminando y no usar la libertad como una ocasión para la carne. Esta es la palabra del Señor, hermano. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano, que tengamos cuidado, hermano, que nos cuidemos, que cuidemos nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Que no nos engañemos a nosotros mismos, porque el corazón es engañoso. Y porque el diablo dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él es astuto. Pero Dios nos ha hecho más astuto que él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque nos ha entregado la luz de su palabra. El viernes compartíamos con los jóvenes y hablábamos respecto de esto. Que Dios, ¿cierto?, nos ha entregado esta luz maravillosa de la palabra para alumbrar nuestro caminar, porque estamos viviendo en tinieblas. Y cuando estamos viviendo en tinieblas necesitamos una luz. Y esa luz la encontramos a través de la palabra del Señor. Así que cuidémonos, porque salimos del legalismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no para irnos a meternos allá al libertinaje, no para irnos a meter al antinomismo, sino que para usar la libertad con que Cristo nos ha dado, para servirle con amor, para servirle de todo corazón, para responder a la gracia que ha sido derramada sobre nuestros corazones, para vivir, como decía Tito, justa, quieta, sobria y piadosamente. No para utilizar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres como una ocasión para darle rienda suelta a la carne. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Pónganse en pie, por favor.